Como todos sabemos, hace unas semanas se reactivó la minería en El Salvador y gracias a esto, pues muchas personas han expresado su opinión en las redes sociales y por todos los medios, incluso se han manifestado frente a la BINAES, muchas personas que dicen estar en contra de la minería, pero hay también muchas personas que dicen estar a favor de la minería y que apoyan al presidente Bukele. Bien, también hubieron instituciones que se han también pronunciado acerca de la minería sobre este tema y también la Iglesia Católica y algunas iglesias evangélicas dicen estar en contra de la minería. Bien, creo que todos los salvadoreños estamos al tanto de que este tema vino a dividir la opinión en El Salvador, muchos a favor y muchos en contra. Pues bien, vamos a hacer un ejercicio bastante interesante en este video donde usted que me está viendo va a ser el protagonista dejando su opinión en los comentarios, pero antes le pido que vea todo el video porque voy a desmentir 5 argumentos que tiene la oposición acerca de la minería y 5 argumentos que tienen los pro gobierno a favor de la minería. Va a estar interesante porque va a ser como un ejercicio neutral, un ejercicio donde yo no voy a dar mi opinión, sino que voy a hablar con documentos, voy a hablar con datos, con hechos y no con palabras ni con mi opinión. Voy a mostrar acá, como es de costumbre en mis videos, voy a mostrar la información y ustedes van a tener la última palabra. Pero ojo, yo no quiero cambiar de opinión o que alguien cambie de opinión acá. Yo no busco eso. Cada quien, si está a favor de la minería, me parece perfecto, y si está en contra de la minería, también me parece perfecto. Y al final, yo no espero que nadie cambie de opinión, solo espero que vean este contenido, que vean estos argumentos a los cuales yo voy a marcar como falsos, como les dije, tanto de la oposición como de los pro gobierno. Así que vamos a ver este interesante ejercicio y vamos a empezar de una vez para que no se haga este video tan largo. Por acá voy a ir mostrando esos argumentos, voy a ir de dos en dos, primero uno de la oposición y uno pro gobierno, y así voy a ir uno por uno para ir desmintiendo básicamente estos argumentos cuando algunos dicen tener la razón y se están basando en nada. Básicamente se basan en una opinión o se basan en lo que alguien les dijo que así era. Entonces eso básicamente no funciona cuando somos personas con criterio propio, cuando somos personas pensantes. No funciona estar siguiendo modas o estar siguiendo lo que otro piensa o que otro te tiene que decir lo que vas a pensar. Entonces voy a empezar desmintiendo primero estos 2 argumentos que son los más sencillos de debatir. Vamos a ver por acá. Primero vamos a tomar el de la oposición, que dicen los ríos están contaminados gracias a la minería. Bien, esto es algo que se dice muy fácil, que todos los ríos en El Salvador están contaminados por la minería, pero yo quiero recordarles estas imágenes de junio del año pasado, el año 2024, donde más de 300 toneladas de basura fueron arrastradas gracias a las lluvias, arrastradas estas toneladas de basuras hacia la playa. ¿Recuerdan estas imágenes? Ahí las están viendo. Muchos dicen de que todos los ríos están contaminados porque la minería ha dejado estragos. Cuando la minería funcionaba en El Salvador, dejó sus estragos acá. Y no es así, señores. Vean, creo que los mayores responsables de toda esta contaminación somos los salvadoreños. Y sí, hay ríos, o más que todo un río, San Sebastián en la Unión, es que está contaminado gracias a la minería. Pero no vamos a mentirnos a nosotros mismos y no vamos a seguir lo que algunos dicen solo para dañar al gobierno o solo para estar a favor del gobierno. O sea, se manejan muchas teorías, pero vamos a ver la verdad. Los salvadoreños somos los responsables de la contaminación de los ríos y de todas estas áreas naturales. No hay más. Hay quienes dicen, qué bonito cómo se ven las zonas verdes, los parques, las zonas protegidas incluso que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, pero qué lástima que se van a terminar con la minería. Señores, no seamos ignorantes, o al menos tratemos de disimular esa ignorancia. Nosotros somos los que contaminamos. La minería puede contaminar, sí, obviamente,
pero no a este grado. O sea, desechos sólidos no van a aparecer de la nada solo porque se activa la minería de la noche a la mañana. Esto tiene que ser la intervención del ser humano. Y los seres humanos que vivimos en este país somos nosotros. Así que este argumento, como les decía, era fácil de debatir, aunque algunos dicen, no, ese argumento no se refiere a que todos los ríos, sino que el río San Sebastián, el que yo les mencionaba, donde está bastante afectado, como ustedes lo pueden ver, por la minería. Pero yo les voy a revelar algo que muy pocos hablan sobre esto, y es algo relacionado a la minería, sí, y con el río San Sebastián. Vean, este es el río Colachampán, como le dicen algunos, que casi que burlándose, lo escuché de un sacerdote, por cierto, que en una misa estaba diciendo que este es el río Colachampán. Creo que a él le parece gracioso, a mí no me parece tan gracioso porque es algo alarmante, es algo que está afectando muchas vidas en esta localidad, a los alrededores de este río, y no me parece pues responsable burlarnos de esto. Dice, el agua ácida que purga las minas de San Sebastián. Este es un artículo, es un reportaje que hizo la Prensa Gráfica, que por cierto es un periódico que está bastante en contra del gobierno, pero que a mí me parece que algunas notas sí están bastante acertadas, y esta está bastante acertada. Y vamos a ver lo que habla, y vamos a ver también que hay referencias que hace a un estudio que se hizo en el 2016. Ya vamos a hablar de eso. Vean, les voy a leer acá lo que dice. Dice, desde el 2017, cuando la minería metálica quedó prohibida en su totalidad, el MARN, el Ministerio de Recursos Naturales, debió comenzar la remediación ambiental de daños causados por las minas. Oigan bien lo que dice acá. Pero hasta abril del 2021 no hay señales de que vaya a ocurrir pronto. El Ministerio del Medio Ambiente, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, publicó un tuit el 18 de marzo justificando que la inacción se debe a un bloqueo presupuestario de la Asamblea Legislativa. La actual Asamblea Legislativa nos negó el presupuesto, dice él, en ese entonces ministro de Medio Ambiente, nos negó el presupuesto necesario para solucionar la contaminación ocasionada por la mina San Sebastián en Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión. Oigan bien, fue la Asamblea Legislativa quien, después de prohibir la minería, porque sí es cierto, en el 2017 se prohibió la minería gracias a la Asamblea Legislativa que crearon esa ley en contra de la minería, pues también se bloquearon prácticamente los financiamientos para poder remediar la contaminación que ya había causado la minería. Dice, escribió el ministro encargado desde hace 2 años de atender la problemática. Se solicitaron entrevistas con ambos ministerios y no hubo respuesta favorable. Déjenme contarles que este reportaje se hizo en el año 2021, el 22 de abril del 2021. Por acá pueden ver la fecha. Si no la vieron al principio, ahí está, 22 del 2021. Y hasta entonces no se había hecho nada por resarcir el daño que creó la minería en este río. Y hasta el día de ahora no se ha hecho nada por solventar ese daño que ha causado la minería en ese río. Pero les voy a decir por qué. En ese entonces, el gran problema, y hasta ahora ha persistido ese problema, es a causa de los mineros que todavía existen. Aunque no me lo crean, todavía hay minería, pero es minería artesanal. Vean, por acá seguimos viendo lo que dice este reportaje. Dice, el proceso para separar el oro de la brosa, que la brosa es la roca en la que va esparcido el metal, involucra aún ahora químicos. Eso todos lo sabemos. A pesar de que los mineros artesanales lo hacen a menor escala, siempre se utiliza mercurio para extraer pepitas doradas. Vean, la minería metálica se prohibió en el 2017. Hasta el 2021 todavía existían estos mineros artesanales.
Dice, siempre se utiliza mercurio para extraer pepitas doradas. Estos mineros todavía están contaminando el río usando mercurio, pero nadie les dice eso. Los lugareños no dicen eso porque no les conviene. Obviamente va a llegar la policía porque es prohibido y puede haber hasta detenciones por esto. Pero dice, sigo leyendo, antes, cuentan los mismos mineros y los respaldan estudios citados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, las empresas mineras utilizaban el cianuro para este proceso y luego de usarlo lo tiraban al río. Bien, estamos todos de acuerdo que gracias a la minería este río se contaminó y se volvió de ese color tan feo. Pero persistió la contaminación gracias a los mineros artesanales que todavía siguen minando en esa zona y todavía siguen contaminando ese río. No lo digo yo, lo dice este reportaje del 2021 y lo dice también un estudio que acá lo vamos a citar. Este estudio lo hizo como lo citó ahí mismo el reportaje de la prensa gráfica. Es un estudio que hizo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos allá en el 2016. Ojo, no estoy hablando del 2021 ni del 2019. Desde el 2016 viene este estudio. No estaba todavía el presidente Bukele en el poder. Estaba Sánchez Serén en ese entonces. Así que para algunos van a decir que está vendido ahí el ministerio o la procuraduría está vendida porque Bukele le pagó. No, el estudio fue en el 2016. Y sí, repito, estamos de acuerdo, el río se contaminó gracias a la minería, pero no podemos echarle la culpa al 100% a la empresa que minó, porque también tiene parte de culpa los mismos lugareños que hacen la minería artesanal y también tiene la culpa la Asamblea Legislativa que estuvo en ese momento, en el 2017 al 2021, en ese periodo de tiempo donde no se hizo nada por reparar ese daño. O sea, estamos repartiendo la responsabilidad en 3 organizaciones, porque unos por omitir la responsabilidad, por hacérselos del ojo pacho, como dicen, y otros por seguir minando. Y la otra institución por haber minado antes, la minera, perdón. Entonces, también los diputados de ese entonces, que eran en su mayoría Arena y FMLN, ellos tienen responsabilidad en que este río esté contaminado. Ya vamos a ver cuánto dinero se necesita o se necesitó en aquel entonces para sanar este río, o al menos para empezar el saneamiento del río. No es la gran cosa. Entonces, vean, este estudio es uno de los estudios más serios que se ha hecho, si no el más serio que se ha hecho en esta área del río San Sebastián y relacionado a la minería. Lo hizo la Procuraduría, como les mencionaba, en conjunto con Aarhus University, no sé si lo pronuncié bien, pero es una universidad de Dinamarca, también Cordaid, que es una institución internacional, una organización que vela por estos derechos de los ciudadanos a nivel internacional, esta institución y otras instituciones también que trabajan a nivel internacional. O sea, es un estudio serio. Este es un estudio que muchos le han hecho referencia últimamente, en los últimos días se le ha hecho mucha referencia. Y vamos a ver en las conclusiones. El documento tiene más de 100 páginas, pero no nos vamos a poner a ver todo acá porque nos va a salir un video de varias horas. Pero lo importante acá es ver las conclusiones a las que se llegó. Vamos a leer algo por acá, dice este tramo, porque son por párrafos lo que va mencionando las conclusiones. Dice, el uso de mercurio, se los voy a leer yo, lamento que lo tengo solo así en blanco y negro y un poco descolorido, pero solo así lo pude encontrar en internet. Dice, el uso del mercurio por parte de mineros artesanales, a los que le llaman guiriceros, impacta al medio ambiente al mismo tiempo que impactan su salud y la de sus familias. El Estado debe considerar medidas paliativas de reducción y mitigación de los efectos para la salud de los guiriceros y el medio ambiente de la zona. Acá estoy de acuerdo con eso. Una de las conclusiones es que el Estado debe tomar parte y de una vez por todas ponerse
mano dura y castigar a estos guiriceros o a estos mineros artesanales que siguen contaminando el río y que están contaminando a toda la comunidad y se están contaminando ellos mismos usando mercurio. Imagínense, dicen por ahí algunos estudios que las aguas de los pozos, si se excava y se trata de crear un pozo, no siempre sale bien porque los mantos acuíferos están contaminados. Hay algunos dicen que de los mantos acuíferos el agua sale roja ya y eso no está comprobado, pero sí el agua en los mantos acuíferos está contaminada en esa zona. Es una zona no tan extensa, pero sí se encuentran algunos pozos que ya están contaminados y lo dice el estudio, no lo digo yo, puede que abran algún pozo y el agua salga bien, pero que a medida se vaya contaminando más el río, pues también estos pozos que están bien puedan verse contaminados. Así que también acá estoy tocando este tema porque hay muchas personas que se han ido a meter a este río solo por hacer contenido en redes sociales y ganar muchos likes y muchas vistas y están difundiendo mentiras porque obviamente se les ve que están en contra de la minería y me parece perfecto, pero lo malo es mentir y decir que los mantos acuíferos están rojos, están de ese color y que ya brota el agua de color rojo. No, o sea, es el caudal del río. Y sí, en muchas zonas ya nace el agua contaminada. Incluso las plantas tienen contaminantes y tienen algunos metales, pero repito, no es solamente por la minería que se hizo, es por la minería que se sigue haciendo, pero eso es lo que no se dice. Vean, lo dice el estudio del 2016 que había todavía minería artesanal y lo dice un estudio o un reportaje del 2021. O sea, hace apenas 4 años todavía reportaron que se seguía haciendo minería artesanal, minería clandestina se le puede llamar. A la fecha, obviamente, sigue habiendo minería clandestina. Entonces, tienen que hacer algo las autoridades. La policía, la PNC tienen que hacer algo. La policía de medio ambiente, que si debe servir para algo, deben estar controlando a la gente que hace este tipo de minería irresponsable. Se dice también de que la empresa que abandonó la mina dejó muchos químicos ahí. Pues así dicen los lugareños, pero también se cree que son los mismos lugareños los que han llevado este químico o los mineros artesanales los que han llevado este químico y lo han dejado ahí para estarlo usando en la mina. Entonces todos esos desechos, todo ese mercurio que utilizan lo tiran al río despiadadamente y luego se están quejando de que el río está contaminado y a ellos obviamente ellos están en contra de la minería porque no les conviene que llegue una empresa a explotar o que llegue el gobierno a explotar la mina y ellos se quedan sin su mina o sin el sustento que tienen ahora, que es la minería artesanal. No estoy diciendo que todos los lugareños hacen minería artesanal, no, son algunos y no lo digo yo, lo dicen los estudios. Bien, acá siguen algunos, estoy mostrando algunos de los hallazgos, digámoslo así, que reveló este estudio y de las conclusiones a las que se ha llegado. Dice, en términos de drenaje ácido de mina que afecta al río San Sebastián, se pudo determinar, gracias a los numerosos estudios que se han realizado al respecto, que el daño es severo y que por lo tanto los habitantes de la zona tienen acceso limitado al uso de sus aguas, lo que ha llevado a la violación de varios de sus derechos humanos. Utilizando datos de la EPA, se estimó que los costos totales para prevenir y remediar el efecto del drenaje, oigan, prevenir y remediar, o sea, sanar el río, son unos entre $70,000 a $180,000 respectivamente, más los costos de mantenimiento que varían entre $15,000 a $52,000 por año. Vean que no es una cantidad exorbitante, no es una gran cantidad que digamos nosotros es inalcanzable para el país, no. Fácilmente la Asamblea Legislativa lo pudo haber dado los fondos o pudo haber legislado a favor de que estos fondos se tomaran para sanar el río, pero no lo han hecho. Hasta el día de ahora no lo han hecho.
Y los más responsables son aquellos que en el 2017 frenaron la minería y no pensaron en sanar el río junto con la prohibición de la minería. Hubiera sido lo ideal en ese momento. Y hubiera sido en ese momento lo ideal porque se habían obtenido como ganancias o el Estado recibió regalías de parte de la empresa minera, entonces ahí estaba el dinero para poder resarcir el daño que se le había hecho al río, pero no se ocupó ese dinero. Entonces, acá es donde yo me pregunto, hay muchas instituciones hoy en día sacando firmas, en ese entonces también se sacaron firmas para frenar la minería, para prohibirla, pero ¿por qué se detuvieron cuando se detuvo la minería? ¿Por qué no siguieron recolectando firmas para sanar el río San Sebastián? ¿O acaso no era el medio ambiente lo que les preocupaba? Estas son las preguntas que dejan estos argumentos que usa la oposición, que dicen estar a favor del medio ambiente, pero lo único que querían en ese entonces, incluida la Iglesia Católica, que estuvo metida también en ese entonces en la recolección de firmas y en hacerle presión a los diputados, lo que les interesaba no era mejorar el medio ambiente o evitar contaminar el medio ambiente, porque no pidieron, no exigieron que la Asamblea remediara el daño al río. Lo que les interesaba era que Arena no hiciera, o una empresa privada no hiciera una explotación de la minería acá en el país. Solo eso les interesaba. Más que todo son intereses políticos. Bien. Ahora, hablando de el argumento de los progobiernos. Ahora nos vamos a los progobiernos. La minería nos hará rico a todos, decían. Ahí lo mostré en la imagen antes. La minería nos hará rico a todos. Es un poco curioso ese pensamiento porque, si bien es cierto, el gobierno ahora es el que va a estar metido en la minería, en la explotación de la minería, quien va a estar involucrado y siempre va a tener que ser un asocio público-privado, siempre se va a necesitar de una empresa privada que venga, pero ya el gobierno ya no va a estar solo como mediador, sino que va a estar también como participante, digámoslo así, o como explotador de estos recursos naturales. El hecho de que eso sea así no quiere decir de que los salvadoreños vamos a recibir parte de esas ganancias o de ese oro, que algunos así quizás lo creen, o que vamos a recibir algún tipo de indemnización. No. El presidente Bukele lo puso en su publicación, dijo que esto iba a crear empleos, esto podría pagar la deuda externa, esto podría ayudar mucho al gobierno a que no se endeude más con algunos proyectos, y eso sí es cierto, pero no quiere decir que vamos a tener dinero todos. Porque recordemos que este gobierno sí no es de derecha ni de izquierda, como dice Nayib Bukele, sino que es de centro. Pero siempre se basa en la premisa en que todos tenemos que trabajar para poder ganar lo que necesitamos. El que quiere dinero tiene que trabajar para ganárselo. Nadie te va a regalar nada acá. Y siempre ha sido así. Sea el gobierno que esté, siempre hemos tenido que trabajar para ganarnos el dinero. Y así va a seguir siendo por muchos años más. Creo yo que hasta el fin de los tiempos, porque no hay en el mundo algo que nos asegure que el ser humano va a dejar de trabajar. Pero ¿a qué voy con todo esto? De que sí pueden venir algunos programas sociales. Sí pueden venir algunos nuevos ministerios que se crean, que se pueden crear a partir de las ganancias de la minería y que puedan crear empleos en el sector público acá en el país, y que muchas personas van a verse beneficiados con empleos, con programas sociales, pero esto no garantiza que te van a dar mensualmente una cantidad, no. Pueden ser programas como este, que ya lo vimos en enero, que se nos paga de repente el recibo de agua y luz, o que de repente se nos quita algún impuesto. Eso sí, lo bueno es que esto puede garantizar que no van a haber impuestos en el país, o que incluso el país sea un paraíso fiscal, como ya lo estamos viendo, que se le exoneren impuestos a algunas construcciones de edificios, por ejemplo, que algunos lo ven como algo negativo, pero créanme, es algo positivo porque se incentiva a que vengan empresarios, a que vengan
millonarios a apostarle al país, a poner una fábrica acá, a poner una empresa, a crear un edificio, que eso obviamente crea empleos. No sé por qué la gente está en contra de que se creen estos empleos. Pero bien, eso sí puede suceder. Exoneración de algunos impuestos, pero que vamos a ser todos millonarios o vamos a tener dinero, no. Así que así desmiento esos dos mitos, digámoslo así, o dos argumentos que usa tanto la oposición como los pro gobierno. Ahora vamos a otros dos argumentos. Dice la oposición: debemos manifestarnos para que Bukele cambie su decisión. Y los pro gobierno dicen: las ganancias se quedarán en el país. ¿Y habrá transparencia? Vamos a ver, vamos a empezar primero con que los opositores deben de manifestarse para que Bukele cambie su decisión. Pues eso no es así de fácil. Vean, incluso los opositores que se animan, los que están en contra de la minería, que se animan a manifestarse, ojo, cuando digo opositores me refiero a los que se oponen a la minería, no los que están en contra del presidente Bukele. Porque hay muchas personas que están a favor del presidente Bukele, pero que están en contra de la minería. Y eso está muy bien, no tiene nada de malo. Entonces, cuando digo opositores, me refiero a los que están en contra de la minería, los que se oponen a la minería. Entonces, vean que son pocos los que se animan a salir a la calle y eso no es ningún problema. El problema acá es que no hay un instrumento legal que nos permita a los salvadoreños revocar o cambiar una decisión que pueda tomar el presidente. Se decía hace un par de años que se estaba estudiando integrar el plebiscito y el referéndum a la Constitución, que se estaba pensando meter esas herramientas democráticas dentro de la Constitución, pero todavía no se tiene nada claro. Todavía no se ha hecho ninguna modificación sustancial a la Constitución. Entonces, el plebiscito, para los que no saben, es que se pone a votación general. Son como votaciones de elecciones, ya sean municipales o de presidentes o de diputados, así como las conocemos, las elecciones normales. Pero en este caso se hace para decidir, para que el pueblo decida sobre un tema de interés nacional. Por ejemplo, si hubiera plebiscito, si estuviera la herramienta del plebiscito en nuestra Constitución, el presidente fácilmente pudiera decir: vamos a lanzar la decisión de que si la gente quiere la minería o no, la vamos a lanzar en un plebiscito y la gente va a salir a votar a las calles y va a expresar si está a favor o en contra de la minería y la mayoría gana. Así es la democracia. Entonces, sería bueno porque podríamos decidir más directamente sobre este tipo de proyectos. El referéndum es más de lo mismo, pero más con decisiones que tienen que ver con cambios a la Constitución. Se tira también a una votación popular y la gente decide si quieren hacer ese cambio o no a la Constitución. Entonces no tenemos esas herramientas o esas figuras. Si las tuviéramos, sí pudiéramos nosotros cambiar la decisión que ha tomado el presidente. Vean, esto es la democracia. Así está diseñada nuestra Constitución. Y algunos no están conformes con eso, pero sí estaban conformes cuando en aquel entonces, allá por el año 2000, 2001, se dolarizó el país y no pudimos hacer nada al respecto. Estaba Francisco Flores como presidente y como la democracia así funciona, el presidente que está en funciones en ese momento es el que toma las decisiones importantes del país y por eso es que tenemos que elegir bien en las elecciones. Entonces no pudimos hacer nada y nos metieron la dolarización acá en El Salvador. Quitaron el colón, así por así, dijeron que iba a ser lo mejor para nuestra economía y hasta ahora creo que lo único que hemos tenido es inflación y cada vez más inflación. Así que no era en sí la mejor decisión, pero tuvimos que aceptarlo porque así es la democracia. Entonces con este tema de la minería, ni modo, así es la democracia. El presidente decidió, los diputados que
se han elegido también por elección popular, también pusieron su parte en este tema de la minería. Y ni modo, es algo que ahora tenemos que enfrentarlo. No digo que sea bueno o sea malo. Como les dije, yo no voy a dar mi opinión en este video. Ustedes van a decir si la minería es buena o mala, pero terminen de ver todos estos argumentos. Bien, según vimos, cuando se aprobó la minería, dice por acá que se establece que el Estado será el único habilitado para la explotación y exploración, extracción y procesamiento en cuanto a la minería. O sea que básicamente ya solo el gobierno es el que estaría como capacitado para poder hacer toda esta explotación minera acá en el país. Y todo eso, bueno, se hizo para básicamente que las ganancias se queden acá. Y aquí es donde vamos al siguiente punto, al siguiente argumento que mencionaba, que en este caso es de los pro gobierno, que dicen las ganancias se quedarán en el país. ¿Y dónde está la transparencia? Bueno, los que dicen que las ganancias se van a quedar en el país todavía no lo sabemos. Sí como les muestro acá en pantalla, pues lo que se configuró en la Asamblea Legislativa con esta nueva ley de minería es que solo el gobierno puede hacer explotación de la minería acá en El Salvador. Obviamente el gobierno va a necesitar de una empresa privada que tenga los conocimientos, que tenga esos conocimientos técnicos para poder hacer esta explotación minera, más aún porque quiere hacer explotación de otros materiales o de otros elementos o de otros minerales, como el silicio, lo decía el presidente Bukele. Entonces el mismo presidente dijo que cuando se vea cada proyecto por separado, o sea, el proyecto de extracción de oro, el proyecto de extracción de plata, de aluminio, de silicio, cada proyecto de extracción tiene sus puntos muy particulares. Entonces, hasta entonces se va a negociar qué parte le va a corresponder al gobierno y qué parte le va a corresponder de las ganancias, me refiero. ¿Qué parte le va a corresponder de esas ganancias a la empresa privada que va a trabajar esta minería? Entonces todavía no sabemos, no podemos decir que las ganancias se van a quedar en El Salvador o que la mayoría se van a quedar aquí en el país, porque no sabemos cuál va a ser el acuerdo con esta empresa. Entonces yo ponía la pregunta ahí de la transparencia porque hasta el día de ahora todavía hay carencias en cuanto a la transparencia en el gobierno actual. Y yo sé que a muchos no les gusta que se mencionen estas cosas, pero es la verdad. Hay cosas en las que el gobierno no es totalmente transparente. Y un ejemplo es lo que veíamos hace unos días con este tema de la deuda política. Vean, Hacienda, el portal de transparencia le solicitó a Hacienda que mandara la deuda política de todos los partidos políticos, la suma o a cuánto asciende la deuda política de cada uno de ellos, para poder ponerla en el portal de transparencia y que todos los ciudadanos estén conocedores de ese dato. Pues bien, Hacienda solo envió los de Arena y del FMLN. El monto que se le entregó a Arena y FMLN. No mandó el de Gana, ni el de Nuevas Ideas, ni el de Vamos. Entonces, por ahí se puede ver todavía algunas señales de falta de transparencia. Y no me dejarán mentir, el hecho de que no quieran decir cuánto tiene de deuda política o cuánto se le entregó a Nuevas Ideas y a Gana, dice algo. Entonces no podemos asegurar de que el gobierno va a manejar el tema de la minería con total transparencia, porque todavía han quedado algunos vacíos en otros temas, y que eso nos lleva a pensar que habrán o pueden haber vacíos también en el tema de la minería y en el tema de la transparencia. Entonces esperemos que sí haya transparencia. Yo no digo que no la habrá, digo que no hay señales hoy en día que nos den un panorama favorable en cuanto a la transparencia en este tema de la minería. Bien, otro argumento que usa la oposición es los casos de insuficiencia renal en el país son producto de la minería.
Esto es típica, lo que se está manejando, que la minería es muerte porque provoca insuficiencia renal. Ya vamos a ver bien eso. Y los pro gobierno dicen que el gobierno ha hecho un estudio de la minería, de cuánto oro hay en el suelo, pero que no lo quieren compartir por seguridad. Vamos a ver si es cierto. Vean, en cuanto a el argumento de la oposición de que los casos de insuficiencia renal en el país se deben a la minería, ya por ahí el presidente Bukele decía que somos una de los países que tiene mayor número de casos de insuficiencia renal, y eso que no tenemos minería activa, o no teníamos hasta hace unas semanas, y los demás países que sí tienen minería activa pues tienen menores casos de insuficiencia renal. Eso ya dice algo, pero vamos a seguir viendo este estudio de la Procuraduría. Lo vamos a ver también en repetidas ocasiones más adelante porque está muy interesante, así que se revelaron muchas cosas acá. Vamos a seguir viendo. Y por acá hay un estudio que hicieron también referente a estas enfermedades. Se le llaman enfermedades renales crónicas. No solamente es la insuficiencia renal, sino otros padecimientos que tienen que ver. Voy a leer acá. Dice: el bajo consumo de agua de manera prolongada resulta en afectaciones a la salud. Uno de ellos es que puede hacer progresar enfermedades como la enfermedad renal crónica, o es lo mismo que insuficiencia renal. Cree que es prevalente en toda la zona oriental del país. ¿Por qué es prevalente en la zona oriental del país? Porque muchas personas están acostumbradas a trabajar mucho tiempo bajo el sol, con climas muy calientes como los del sector de Oriente, y no toman suficiente agua durante el día. Eso es lo que está diciendo acá este estudio que hizo, ya lo vimos, la Procuraduría junto con la Universidad de Dinamarca y todo eso. Entonces, el bajo consumo de agua de manera prolongada dice que es uno de los factores que afectan. Y vean, este estudio es sobre la minería, pero tomaron en consideración todos estos temas porque la gente tiende a confundir, tiende a pensar que es por la minería que se dan estos casos de insuficiencia renal, y no necesariamente. Dice más abajo: los factores de progresión de la enfermedad renal crónica son, entre otras, ingestión exagerada de proteínas. Eso puede ser una causa también. Obesidad, dislipidemias, o sea, la obesidad por una parte, y las lipidemias, que es el aumento del colesterol en el cuerpo, o también de los triglicéridos, todo eso. Y ya sabemos que en El Salvador abunda eso. Obstrucciones e infecciones del tracto urinario. Tabaquismo también puede causar enfermedad renal crónica. Largas jornadas bajo exposición solar. Ingesta hídrica deficiente, o sea, tomar poca agua durante el día. Consumo de medicamentos y exposición a productos neurotóxicos, incluyendo los plaguicidas. Oigan bien, no habla acá de la minería. Dice que la minería sí puede ser parte. Voy a seguir leyendo. Dice: se advierte que aún con las cifras citadas no es posible establecer una relación causal entre la incidencia de la enfermedad renal crónica o del síndrome Guillain-Barré y la existencia de metales pesados en el suelo y el agua de San Sebastián, pues hacen falta más estudios especializados. O sea, no se puede concluir que la minería es la causante de la insuficiencia renal en estos lugares. No se puede concluir. Hay muchos más factores que sí pueden ser los que están propiciando esta enfermedad, y lo dice claramente el estudio. También yo estoy citando un estudio acá de la National Kidney Foundation, que es la Fundación Nacional, esto es en Estados Unidos, Fundación Nacional del Riñón, y dice por acá que las personas con diabetes corren mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal. Sí, dice, cerca de 1/3 de las personas con diabetes pueden desarrollar enfermedad renal crónica. Y hay personas que, o sea, este índice o este promedio puede subir si hay personas con alto riesgo. Por ejemplo, una persona de alto riesgo puede ser alguien que tenga 60 años o más, o que tiene presión alta, presión arterial alta,
o familiares que ya padecen de insuficiencia renal, etc. ¿Por qué les muestro esto? Porque estiman, dice un reportaje del diario El Mundo, que estiman que cerca de 1.8 millones de personas padecen diabetes en El Salvador. Imagínense, casi 2 millones de personas. Este fue el año pasado, en noviembre fue este reportaje. Entonces, casi 2 millones de personas de los 6 millones que somos, o sea, 1/3 de los salvadoreños estaría padeciendo de diabetes. Imagínense, y aquellos que no han sido diagnosticados, estos solo son los que han sido diagnosticados. Y los que no han sido diagnosticados aún, los que tienen síntomas pero que no quieren ir a hacerse exámenes, y aquellos que tienen prediabetes, que es el síndrome de resistencia a la insulina, ellos están en camino, están muy próximos a padecer diabetes y también tienen tendencia a padecer de estas enfermedades renales crónicas. Entonces aquí desmentimos este argumento de la oposición de que la minería causa enfermedad renal crónica o insuficiencia renal. O sea, no hay que asegurar las cosas solo porque le escuchamos de alguien o solo porque un medio de comunicación de la oposición dice esto porque le conviene o porque le conviene estar en contra del presidente o del gobierno, lo que sea. Entonces, el otro argumento que veíamos es de los pro gobierno, que dice el gobierno ha hecho un estudio de la minería, pero no lo quieren compartir. Bueno, muchos dicen que el gobierno ha hecho un estudio porque el presidente, cuando hizo la publicación de que se había encontrado oro acá en el país y que tenemos una gran reserva de oro, pues dijo estudios realizados. Ahí está la publicación. Estudios realizados, dice. Pero realmente se sabe de que el gobierno actual ha hecho estudios para comprobar esto o para ver si es viable la explotación de la minería. Yo creería que no, porque no he encontrado por ningún lado ese estudio del que se habla. Y muchos dicen que sí, que se ha hecho, pero algunos dicen que es el estudio que ya venía haciendo las mineras en aquel entonces, en años atrás, el estudio que hizo Pacific Rim. Ese estudio dicen que es el que está utilizando el gobierno para localizar todos estos ubicaciones donde hay más oro o donde hay más presencia de metales acá en el país. Entonces no es que sea un estudio que haya hecho recientemente. Vean, hace unos días el diputado William Soriano decía en una entrevista, en una participación que tuvo en un video, donde él aseguraba que sí se han hecho estudios, pero que no se han compartido a la población porque hay mineros clandestinos, hay minería artesanal o hay mineros artesanales que pueden utilizar esa información para ir a extraer ese oro. Para empezar, bueno, solo se conocen las minas que ya están. No es de que al revelar el estudio esta gente o estos mineros artesanales van a crear de la nada una mina, así por así, no. O sea, es una excavación de varios años la que tendrían que hacer. Entonces, por eso es que no encuentro muy verídica esa información de que sí hay un estudio, pero que no lo quiere revelar el gobierno por seguridad. Porque no hay de qué, o sea, no hay a qué temerle, la verdad, porque nada le cuesta al gobierno redoblar la seguridad, así como lo ha hecho con la seguridad, con la búsqueda de los pandilleros, también redoblar la seguridad en estas zonas donde están estas minas clandestinas y atrapar a todos aquellos que hagan esta minería artesanal, que le están haciendo daño no solamente al medio ambiente, sino que a las personas que viven en los lugares, en las zonas donde están estos ríos. Entonces, por eso es que no encuentro muy verídica esta información. Y también que aquí demuestra también el gobierno la falta de transparencia que hay sobre este tema. También es válido decir que falta por ver mucho más, falta que el gobierno revele muchas más cosas acerca de su proyecto de la minería,
Así que no nos apresuremos, solo estoy mostrando los datos a los que tenemos acceso en este momento. Así nomás. Vean, aquí están los documentos donde supuestamente el portal de transparencia le pidió al gobierno ese estudio para poder divulgarlo a la población y no se obtuvo respuesta. Entonces se cree que no existe ningún estudio. Bien, otro argumento de la oposición dice: la minería verde no existe, no podemos ser como otros países. Y un argumento de los pro gobiernos dice: gracias a la ley anticorrupción nadie quedará impune si hay robos en este tema de la minería. Los dos argumentos son falsos y vamos a ir uno por uno, como siempre. La minería verde no existe, no podemos ser como otros países. Vean, aunque tengan ustedes otro relato, aunque la oposición tenga otro relato y que se lo crean y que lo repiten y lo repiten, el hecho de que lo repitan no va a hacer que se haga verdad de la noche a la mañana. Ustedes pueden repetirlo 1000 veces que la minería verde no existe, pero sí existe. Hay que hacer una aclaración. Cuando hablo de minería verde, no me refiero a una minería con cero contaminación. No existe ninguna actividad del ser humano que tenga cero impacto medioambiental. Lo decía el presidente Bukele y es cierto, no existe ninguna actividad. Hasta echarse desodorante en las axilas, hasta ese desodorante que ustedes se echan tiene un impacto en la capa de ozono y lo estamos haciendo día con día. O sea, todo lo que nosotros usemos, esa secadora que usan, también crea un impacto. Si ustedes usan algún medicamento, el aire acondicionado tiene un gran impacto en el medio ambiente y todo el día, y muchas personas lo tienen encendido todo el día. Un ventilador también tiene un gran impacto. Estamos haciendo, solo con nuestra existencia, estamos impactando al medio ambiente de forma negativa. Solo con nuestra existencia, imagínense. Ustedes pueden sembrar todos los árboles que quieran, pero su mera existencia está creando un daño a la naturaleza. Porque en cualquier momento se va a comer una hamburguesa con un cuarto de libra. y ahí ya mataron una vaca para hacer esa hamburguesa. O sea, todo lo que hace el ser humano tiene un impacto. Y la minería verde sí existe. Si usted quiere saber más sobre eso, investigue en Google sobre la fitominería. Es una minería que se hace por medio de plantas. Es algo experimental, se está probando todavía, pero sí existe. Y existen un tipo de minería, o la minería ha avanzado tanto hoy en día que se pueden usar químicos y la misma agua donde se metieron estos químicos y se usó para separar los metales, se puede volver a reutilizar, se le puede dar un tratamiento y se puede reutilizar muchas veces sin necesidad de que esa agua se esté extrayendo cada vez del río o se esté devolviendo al río. Incluso se puede devolver al río y ya un agua sana, supuestamente. Esas son las investigaciones, eso es lo que dice la ciencia, no lo estoy inventando yo. Investiguen. Busquen en internet los nuevos avances que hay sobre estos temas. Miren, hay países como Dinamarca, como Alemania, como Estados Unidos, sin ir tan lejos, que se han metido en este tema de la minería y están usando la última en ingeniería, en este tema de la minería, o sea, lo último en tecnología. Y ahí no se hace un gran impacto. Pero aquí me van a decir, pero estás hablando de otros países desarrollados, El Salvador es pobre, en El Salvador no tenemos esa capacidad. Vean, no estoy muy de acuerdo, porque tenemos la capacidad para tener la biblioteca, una de las mejores de Centroamérica o de América Latina. Tenemos también... vamos a tener el Hospital Rosales, que va a ser uno de los mejores de Centroamérica. ¿Y por qué no tener un proyecto como se debe en cuanto a minería? Vamos a tener uno de los mejores puertos, ya con la inversión de Gilport, uno de los mejores puertos de Centroamérica. ¿Por qué no podemos tener la mejor planta de minería de la región? ¿Por qué no? O sea, no entiendo ese argumento, solo por desprestigiar o solo por decir que la minería verde no existe.
La minería de cero impacto, esa es la que no existe. La minería de cero contaminación no existe. Siempre hay un grado de contaminación, pero existe la minería de cielo abierto, donde se hacen como cuando se construyen casas, que se deforesta toda una zona, se talan los árboles, se abre el suelo, hasta dinamitan el suelo para poder extraer de ahí. Entonces, el mismo impacto que puede tener el construir una residencial en un lugar donde es una zona verde o un bosque, el mismo impacto. Pero incluso el mismo estudio que les mostré de la Procuraduría recomienda no hacer minería a cielo abierto, sino que tiene que ser una minería de excavación. Y eso lo pueden ver en ese estudio. El Estado debe estudiar, dice esta parte de los hallazgos del estudio, el Estado debe estudiar la opción de proceder a la firma y posterior ratificación del convenio de Minamata sobre mercurio del 2009. Por medio de este convenio se promueve la reducción del uso de mercurio hasta su total eliminación, lo cual le daría al Estado acceso a recursos internacionales para poder regular su uso en el país. Esto era lo que recomendaba el estudio de la Procuraduría. ¿Y qué hizo la Asamblea? ¿Y qué hizo el presidente? Aprobar una ley de minería con cero mercurio. Está prohibido el uso de mercurio en la minería que se acaba de aprobar. Así que se está siguiendo, al menos por esta parte, esa parte que está sugiriendo. Y volvemos al estudio o al hallazgo donde dice cuánto dinero se necesita para darle mantenimiento o para solventar el daño que se le puede hacer a un río. Pongámoslo lo más caro, $180,000, y con $50,000 al año se puede mantener limpio el río según el estudio. No lo digo yo, lo dice el estudio. Entonces creen que $50,000 para lo que se puede hacer de ganancia en la minería y lo que el gobierno puede hacer, ¿creen que $50,000 al año es mucho para el gobierno? Yo no lo creo. Pero bueno, hay quienes están tan negativos que dicen de que no es posible hacer esto. Gracias el argumento pro gobierno, lo que vamos a desmentir ahora dice, gracias a la ley anticorrupción nadie quedará impune. ¿Será eso cierto? Acabamos de ver hace unos días cómo se ha implementado esta nueva ley anticorrupción acá en el país y ya tuvo algunos resultados. Si recordamos, hace un par de días apenas se dio la captura de Eugenio Chicas, que es acusado de corrupción en los gobiernos anteriores. También tenemos recientemente, hace unas horas, se descubrió que el viceministerio de Transporte estaba, o algunas personas del viceministerio de Transporte estaban aliados con escuelas de manejo y estaban otorgando licencias sin estudio, o sea, sin hacer examen de manejo ni nada, solo vendidas prácticamente las licencias. Entonces se le dio un duro golpe a esta clase de corrupción que había en el gobierno, en este organismo de gobierno. Entonces, ¿qué sucede? Que todavía falta mucho. A mi parecer, no podemos asegurar de que la minería se va a llevar a cabo sin corrupción, porque falta mucho. Y hay muchas pruebas de que el gobierno está siendo ahora mismo un poco selectivo con estos casos de corrupción que está combatiendo. Porque por ahí hay muchos que desde hace tiempo están pidiendo la captura de algunas personas que han estado involucradas en casos de corrupción en gobiernos anteriores y que como ahora están de amigos con nuevas ideas, no se les ha procesado, no se les ha investigado. Entonces ahí podemos ver que hoy por hoy está un poco selectiva la justicia. Vean, no me estoy quejando. Está bien que estén atrapando a personas que tengan casos de corrupción, que hayan cometido abusos anteriormente, en años anteriores o en gobiernos anteriores. Me parece perfecto, pero que sea parejo para todos. Incluso los que están ahora en los partidos actuales. Para todos. Así tiene que ser. Entonces esta
o esto que están viendo acá es una prueba de que probablemente todavía no estemos preparados para combatir al 100% la corrupción en un proyecto tan grande o tan importante como sería la minería acá en el país. Bien, la oposición, yo creo que esta es la última, ya los últimos dos argumentos. Sí, son los últimos dos argumentos que vamos a ver. Entonces dice por acá, la oposición dice que nos debemos dejar guiar por la iglesia para este tema de la minería. Y los pro gobierno dicen, Dios puso una mina de oro bajo nuestros pies. Antes que se salte la polémica, vamos a hablarlo bien y no quiero entrar, como les digo, todavía en polémica, porque quiero dejar claro una cosa: no estoy en contra de ninguna religión ni de ninguna iglesia. El hecho de que yo en mis videos no hable sobre religión, porque no van a encontrar un solo video en mi canal donde hable de religión. Este es el primero y lo hago solo por estos temas que han salido, no porque yo no revuelvo o no combino la religión con la política. Mi canal es sobre política. Y yo no voy a usar el argumento de la religión o digamos así, el comodín de la religión para tener de favor o de mi lado la opinión de ustedes y darme la razón a mí mismo usando la religión o usando las cosas de Dios, usando la palabra de Dios. Yo no voy a caer en eso. Entonces, aclarado ese punto, vamos a ver cómo el presidente Bukele responde a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica está muy activa en este tema de estar en contra de la minería. De hecho, están recolectando firmas e incluso le están pidiendo el DUI a la gente para hacer de mayor peso esa lista. Y esa lista de firmas la quieren entregar a la asamblea para que vean que hay mucha gente que está en contra de la minería. El problema acá, yo creo que todas las religiones tienen su lado bueno. O sea, no estoy en contra de ninguna, como les decía, y todas las religiones son buenas. Cada quien profesa la religión en la que fue enseñado y la religión con la que se siente bien. Y a mí me parece eso perfecto. Y las instituciones religiosas son buenas, todas. El problema son los líderes religiosos. El problema son las personas. Cuando la gente, y hasta la misma Biblia habla de cómo el dinero corrompe a los líderes, cómo el dinero es el principio de todos los males, en este tema de la religión. Y bueno, lo vimos con Judas, como si hablamos de la Biblia, pues dentro de los 12 discípulos, como él tenía ya esa avaricia o ese tema con el dinero desde antes de tener de entregar a Jesús. Entonces, el problema acá son los líderes religiosos que muchas veces combinan sus intereses personales, sus intereses políticos con la religión. Y ese es el problema y eso es lo criticable acá. No las instituciones. No estoy criticando a ninguna institución. Vean, Nayib Bukele está como criticando a la Iglesia Católica porque está en contra de la minería, pero estuvo a favor de la tregua con las pandillas. ¿Y quiénes mataron más gente? O sea, si estamos a favor de la vida, si dicen estar a favor de la vida y que no quieren a la minería porque son pro vida, ¿por qué están a favor de los asesinos? Porque esos fueron las pandillas, fueron un cáncer de nuestro país. Y mientras estén vivos lo siguen siendo, solo que están controlados ahora. Pero no puedes decir que estás a favor de la vida y estar a favor de las pandillas. Ahí lo podemos ver, o sea, eso es lo que se critica. Y yo estoy hablando no desde mi opinión, sino desde lo que el presidente Bukele está como queriendo hacerle ver a la población, de que ellos estuvieron en contra de... Ellos están en contra de la minería, pero a favor de las pandillas. Y vamos también con la iglesia evangélica. Como les decía a un inicio, también parte de la iglesia evangélica está metida también en esto de la política.
Y ahí vemos al pastor Mario Vega de las iglesias Elim. Dice: no tengo duda de que muchos detenidos son inocentes. Dice, hablando del régimen de excepción, hablando de las capturas en el 2022. Vean, desde entonces él viene siendo un duro crítico del gobierno del presidente Bukele. Bukele ha ordenado, dice el pastor Mario Vega, ha ordenado hacer trampa en elecciones. ¿Tenía él pruebas de eso? O sea, no me importa a quién está criticando. El problema son las acusaciones tan serias que él dice. Es como que yo haya dicho, bueno, no me puedo poner yo de ejemplo porque no tengo un cargo importante en una iglesia, en una organización tan grande como es el IM. Pero si alguien, imagínense el pastor Toby Jr. dice, no me queda duda de que Carlos Calleja está planeando hacer fraude electoral. O sea, tiene pruebas, porque hasta puede ser como para ponerle una demanda o para que el presidente le ponga una demanda, o en este caso, siguiendo el ejemplo, Carlos Callejas. No podemos decir eso, no pueden decir, o sea, acusaciones tan serias, pero lo hacen porque tienen intereses políticos. Y aunque lo quieran negar, aunque la Iglesia Católica diga que no, pero históricamente en El Salvador la Iglesia Católica ha estado del lado del partido de izquierda acá. Y siempre ha estado así. ¿Y por qué está en contra de la minería? Porque una empresa privada es la que iba a explotar en aquel entonces, en el 2017, una empresa privada es la que iba a explotar la minería. Y es porque mundialmente la Iglesia Católica siempre ha estado en contra del capitalismo. Vean, el Vaticano, la organización benéfica del Vaticano, expresó hoy su indignación. Esta es una noticia no del medio última hora, es de la BBC News, es la fuente. Dice que están en contra o están indignados por la imprudencia de Estados Unidos por desmantelar la USAID. Imagínense, después de ver todas las atrocidades que financiaba la USAID, todavía se atreven a decir que están en contra de eso. Bueno, o sea, es de ver qué criterio están siguiendo para decir eso. Porque ahí están dejando ver su clara inclinación hacia la izquierda, hacia los partidos de izquierda a nivel mundial. Vean, acá está lo que les decía, que están pidiendo el DUI. Y el problema es que muchos de estos sacerdotes le dicen a sus feligreses: ven, acá está la lista para que ustedes puedan firmar de que está en contra de la minería. Usted es libre de firmar si quiere. Si quiere, no firme. Pero los católicos de verdad sí firman. ¿Qué están haciendo ahí? Están manipulando a la gente. Así de fácil. Están creando una especie de... están como encaminando a su misma feligresía a que juzguen a aquel que no firma, a que empiecen, porque ¿qué va a despertar esto? Un montón de críticas, van a empezar a hablar mal del hermano que no firmó, a empezar a decir que él no está a favor de la vida, que no es un católico de verdad. Todo eso es lo que están promoviendo ellos, y en eso es lo que no deberíamos de estar de acuerdo. Porque, como les decía, la organización no tiene nada de malo. El problema son los líderes. Como les decía, incluso alguno decía el río con la champán, burlándose del color. Preguntémosle a la gente que vive ahí, cerca del río San Sebastián, si es gracioso ver al río de ese color, debido a tanta contaminación, que ni siquiera pueden tomar agua, ni siquiera pueden usar esa agua para lavar los trastos, ni para lavar la ropa siquiera. Imagínense. Algunos también critican el hecho de que ellos están en contra de la minería, pero usan artículos de oro. ¿Y cómo sé yo que son de oro? O sea, me estoy inventando la información. No, la misma prensa gráfica lo dice. Que son todos los elementos de la indumentaria que usó Rosa Chávez hoy, dice, además de la gran cruz que tiene acá, que dudo que sea de lata, que dudo que sea de aluminio, seguramente de oro. Pero habla acá nada más del anillo. Este es parte del artículo que les acabo de mostrar, del reportaje de ahí saqué este texto. Dice que el anillo está hecho de oro y tiene el escudo de armas del pontífice. Que no estaban en contra de la minería.
que no estaban a favor de la vida y en contra de la muerte, digo yo. ¿Y por qué usan cosas de oro? Pero si los ven ahora, en estos momentos que están en contra de la minería, no se dejan ver con sus joyerías, porque tienen miedo a que se les critique por eso. Entonces, vean, por eso es que le traigo este versículo. Como les digo, yo nunca hablo de religión acá, ni de las cosas de Dios, ni de la Biblia, porque yo hablo de política. No puedo combinar la Biblia con política. No son compatibles, porque la política es sucia, así de fácil. Entonces, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con eso me quedo yo. Mejor no combino nada. Y el otro argumento de los pro gobiernos que dicen que Dios colocó una mina de oro bajo nuestros pies, eso lo dijo el presidente Bukele cuando hizo el anuncio de la minería, de que iban a reactivar la minería, es algo con lo que tampoco estoy de acuerdo. Y voy a desarrollar bien la idea antes de que me vayan a malinterpretar. Últimamente se ha usado las cosas de Dios, el nombre de Dios, para generar likes, para generar vistas en redes sociales, para que la gente esté a favor, o mejor dicho, en contra de la minería. Se usa a Dios de que a Dios no le gusta la minería, que a Dios no le gustan estos proyectos de muerte. O sea, si hablamos de proyectos de muerte, hasta tomar Coca-Cola es un proyecto de muerte, porque me estoy dañando mis riñones, me estoy subiendo el azúcar, la glucosa en sangre. O sea, hay que ser serios con esto, de lo que estamos hablando. O sea, no combinemos una cosa con la otra, porque no hay sustento para este tipo de argumentos. Vean, ¿por qué les estoy mostrando esto? En lo que están viendo en pantalla. No es por ánimo de criticar, pero vean, les voy a leer lo que dice Marcela Villatoro en su Twitter. Le responde a Abigail Contreras, se llama la usuaria que compartió esta foto. Dice: troll foquita, a mí jamás me han dado un centavo de deuda. A diferencia de tus dipupets puyabotones que se han hecho un monumento de cirugías a costa de nuestros impuestos. Lo que quiero destacar acá, vean, le dice, la insulta incluso, le dice: sos pasmadita porque hasta vos te vas a quedar sin billetillo para pagarte tu troll center. Y que usan el dinero para ponerse chiches, dice. Imagínense lo que dice. ¿Qué quiero destacar acá? La forma en la que ella se expresa, el odio que suelta en redes sociales, y esto no lo hace únicamente ella, lo hacen otros diputados también, hasta diputados del partido oficialista. Y yo lo he criticado muchas veces eso. La vez pasada, Cristian Guevara también insultó a las personas, que sos pasmado, que no sé qué. O sea, ¿qué necesidad hay de insultar? Yo hice el comentario: yo no voy a insultar a nadie porque mi educación no me lo permite. Porque hay que tener, aunque sea un poquito de educación, incluso en la política, señores. O sea, hay que dejar la política antigua atrás. Vean, menos mal que va a la iglesia. Esto lo decía también en crítica Marcela Villatoro, criticando. Pero después, poniendo este tipo de tweets en su cuenta: los que creemos en Dios sabemos que Él es amor y que a través de su Hijo nos enseñó el perdón. Amar a nuestro prójimo, no tener rencor, ni inculcar odio ni venganza. Feliz miércoles. Vean, yo no quiero sonar hipócrita también. Yo no estoy criticando el hecho de que ella esté acercándose a Dios. Me parece perfecto. Que mencione a Dios en su cuenta, me parece perfecto. Pero después de insultar a otra persona, de desearle el mal, después de expresarse con esas palabras, no puedes estar hablando de Dios y hablando del amor que Dios te enseñó y del perdón. O sea, no estás ni en una ni en la otra, pues. Entonces, se está usando mucho el nombre de Dios, y ella misma lo pone acá: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y como les digo, no es la única, son muchos. Dice por acá: no sé ustedes, dice, pero en la casa de mis papás tienen de vecinos una iglesia evangélica. Yo soy católica, pero el tema es que me encanta escuchar sus alabanzas. Esto lo pone
o sea, se nota que es para ganar likes, para la vista fácil, como dicen, para la reacción fácil de la gente que tiene. Ay, sí, Marcela, que gracias a Dios, o qué bueno, que Dios te bendiga. O sea, ya sabemos, El Salvador es un país muy religioso, con gente muy religiosa, y me parece perfecto, está muy bien. Y antes de que digan que quizás yo soy ateo y por eso estoy hablando de esto, no, no soy ateo. Crecí en un hogar cristiano, nací en un hogar cristiano, tengo toda mi vida de ser cristiano y no estoy criticando el hecho de que alguien se acerque a Dios, lo repito nuevamente. Estoy criticando el hecho de que alguien use a Dios para tener likes, como este otro. Vean, aquí, bueno, no iba a mostrar esto, pero es lo que les decía de lo del presidente Bukele, que dijo: Dios colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies. Me parece perfecto a mí que el presidente Bukele, cuando se refiere a la lucha contra las pandillas, él le da la gloria a Dios y dice: esto lo logramos porque Dios estuvo de nuestro lado. O sea, no está hablando de los frutos que dio el plan control territorial, y le está dando, o sea, está adjudicando el logro a que Dios estuvo con ellos. Me parece perfecto, porque hasta la Biblia dice que el que le da la honra a Dios, pues después vienen más bendiciones, o Dios puede premiar en público. Pero ¿qué pasa acá? Cuando él dice Dios puso una mina de oro, es como que, o suena como si él está queriendo usar a Dios para darle validez a su argumento o a su proyecto. Entonces, él tendría que pensar bien cómo va a usar estas palabras cuando va a hacer este tipo de publicaciones. Por eso les digo, no estoy de acuerdo con eso. Es algo muy que he visto muy recurrente en redes sociales, que la gente está diciendo que unos y otros están usando el nombre de Dios. Por eso lo traigo acá. Y vean, este es otro influencer que usó también el nombre de Dios para ganar likes, para ganar vistas. Y dice: yo creo que si eres cristiano tienes algo claro. Encima de Dios nadie. Con Dios no se juega, no se reta ni se tienta. Gobernantes en la tierra caerán y Dios siempre prevalecerá. O sea, hasta un poco fuera de contexto la predicación que se echa acá, pero mencionando a Dios para la reacción fácil de la gente. Entonces, qué bien que lo digan, y me parece bien, pero para sustentar un argumento al cual le quieren dar validez, para que la gente no te vote tu argumento, meter a Dios ahí en medio, eso es lo que no es correcto. Y creo que muchos estarán de acuerdo con lo que estoy diciendo. Vean, y esto lo publicó una persona, no les voy a decir quién, solo les voy a dar una pista. Lo publicó una persona que cuando estaba recibiendo un trabajo en la alcaldía, que su prima lo contrató, en un claro caso de nepotismo, ahí sí no estaba Dios de por medio, ahí sí no se acordó de Dios. Y participó de este acto de corrupción, y ahí sí no existía Dios, quizás porque no lo mencionó. Pero ahora cuando le conviene sí lo menciona. Entonces a eso me refiero. Entonces, si yo quisiera ganar un argumento, si yo quisiera ganar un debate acá, yo les pusiera este versículo fácilmente. Miren: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Si yo quisiera ganar un argumento o ganar un debate acá, les pusiera este versículo y no pueden refutar lo que ahí dice, porque lo dice la Biblia, y básicamente ellos tendrían que quedarse callados y aceptar la minería, aceptar todo el proyecto del presidente, porque es una autoridad puesta por Dios. Pero no voy a hacer eso. ¿Saben por qué? Porque no hay que sacar de contexto lo que la Biblia dice. Este versículo, está en un contexto muy específico en la Biblia. O sea, no voy a sacar un versículo sin mostrar todo lo demás que hay en la Biblia, solo para darme la razón a mí. No, y eso es lo que están haciendo algunos. Entonces, no podemos decir que Dios está metido en la política, o que Dios quiere que este proyecto se lleve a cabo, o que Dios no quiere que este proyecto... No hay que meter a Dios en esto. O sea, en las cosas espirituales, para eso sí,
Ahí sí tenemos que ser espirituales, pero ahí es donde ya no somos espirituales, ahí es donde ya no queremos saber nada de Dios. Y cuando nos conviene, ahí sí vienen casos de corrupción, ahí sí mejor me hago el del ojo pacho, que yo no tengo la culpa de que me hayan contratado, de que mi prima me haya contratado. Y, o sea, una serie de explicaciones que vienen de más. Cuando se los pongo otra vez, es mejor no no usar el nombre de Dios en vano, para nada. Entonces, ahora vienen las conclusiones, señores. Hay conclusiones. Después de ver estos argumentos fallidos, tanto de la oposición como de los pro gobierno, hasta me cansé un poco porque el video salió un poco largo, pero creo que vale la pena aclarar todo esto. Y la conclusión, vean, yo ya lo había dicho en un video anterior acerca de la minería, pero voy a leer este hallazgo o esta conclusión que da el estudio que les mostré anteriormente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y dice: el primer hallazgo que se logró determinar es que la actual ley de minería es insuficiente para proteger a la ciudadanía. Está hablando de la ley que había anteriormente, no esta actual. Y al medio ambiente, dice, es incapaz de proteger a la ciudadanía y al medio ambiente de los impactos negativos de los legados de la industria minera. También se concluyó que aun si la ley fuese retomada y mejorada, la capacidad institucional con la que cuenta el Estado para aplicar dicha normativa es muy débil. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se debe mejorar la capacidad institucional, la capacidad que tiene el Estado para combatir la corrupción y para aplicar las leyes. Primero se tiene que mejorar eso antes de aplicar la ley de la minería, antes de reactivar la ley de la minería. Lastimosamente se hizo al revés. Primero se activó la minería y ahora se quiere mejorar la capacidad institucional con esta ley anticorrupción. Pero yo se los había dicho antes, la clave aquí está en 3 factores. Se los dije en el video anterior sobre minería, pueden ir a verlo después, no hay problema. La clave está, lo primero, que el gobierno sepa negociar con la empresa privada y se lleve la mayor parte de las ganancias, porque así tiene que ser. Que es algo que podemos decir que va en camino. O sea, no podemos decir que no se ha cumplido, porque sí, el gobierno, al menos actualmente, que puso este artículo donde dice que solo el Estado puede hacer explotación de los recursos naturales, digamos que es una buena señal. Y el hecho de que no haya mercurio, no se haga con mercurio, también es una buena señal. Pero digamos que va por buen camino ese tema. El segundo aspecto es el cumplimiento de las leyes a favor del medio ambiente. Y aquí sí nos queda debiendo mucho el Ministerio de Medio Ambiente. Porque vean, ya les mostraba yo que hay minería artesanal, la cual no se está combatiendo. Desde el 2017 que se prohibió la minería, no se combatió. Yo no he visto a nadie que se haya metido a la cárcel por hacer minería artesanal. En cambio, sí he visto cómo se ha seguido contaminando el río San Sebastián despiadadamente por los mismos ciudadanos que ahí están. Entonces, al final no podemos decir de que ha hecho un buen trabajo el Ministerio del Medio Ambiente, y cuando tuvo la oportunidad la Asamblea tampoco lo hizo. O sea, institucionalmente acá en El Salvador nos hace falta mucho, pero estamos a años de poder tener una institución que realmente vele por la protección de nuestros recursos naturales. Actualmente no lo hay. Y con esto no quiero decir que no puede haberlo de aquí a 1 o 2 años. Claro que puede haber un cambio radical. Podría haber un cambio radical. No sabemos si lo habrá. El tercer aspecto que tiene que mejorar para que sea viable la minería en nuestro país es el marco legal. Y es que también, como veíamos, hay carencias. Incluso en la nueva ley anticorrupción está un poco selectiva y no está pareja para todos. Y si seguimos así, lo mismo va a suceder en la minería. Cuando al gobierno le convenga, sea el gobierno que esté, porque puede ser que en este gobierno se haga bien, pero en el próximo, ¿qué va a pasar? O sea, tiene que haber un marco, tiene que sentarse un marco legal que perdure por años
para que se combata directamente la corrupción. Y es muy difícil hacer esto. ¿Puede lograrse en poco tiempo? Difícilmente, pero no descarto la posibilidad. Entonces, en conclusión, para mí, o según lo que hemos visto acá en información, todavía no estamos preparados para explotar la minería acá en el país, por los tres aspectos que les acabo de mencionar. El tema de las ganancias que se debe llevar el gobierno, que sí vamos por buen camino en ese tema, pero vamos en mal camino o estamos mal en cuanto a la protección del medio ambiente y la aplicación de las leyes parejo para todos. Así que ahí les dejo las conclusiones, cada quien tiene su conclusión y les invito a que la pongan en los comentarios. Ahora sí, después de ver todos estos argumentos, espero que les haya parecido interesante el video. Y ahora sí pueden poner sus argumentos en los comentarios, pongan su opinión y también compartan este video con su familia y amigos, con aquellos que creen que les puede interesar ver toda esta explicación acerca de la minería. También voy a dejar por acá los capítulos o las partes de este video para que puedan ubicarse mejor. Así que una vez que estén abajo poniendo su opinión, también les pido que dejen su like. Suscríbanse a este canal para que puedan ver más videos como este y activen la campanita de notificaciones para que YouTube siempre les avise cuando suba un nuevo video. Por acá les dejo más videos relacionados con la actualidad de El Salvador, siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.